Amén. ¿Cómo están, hermanos? Dios les bendiga. Qué bueno que puede estar aquí hoy en la casa del Señor, pudiendo estar en cualquier lugar, a lo mejor en su casa, comiendo taquitos de barbacoa o no sé dónde pudiera estar el día de hoy, pero ha decidido la mejor parte, como dice la palabra de Dios, estar escuchando de Dios, estar escuchando de su palabra. ¿Cuántos tienen ya su manual? A ver, levanten sus manuales los que tienen. Muy bien, qué bueno que lo trajo. Recuerden, para algunos que nos visitan por primera vez, este es nuestro manual en lo que creemos en Centros de Fe, Esperanza y Amor. Vienen muchísimos temas doctrinales donde nosotros aprendemos qué es lo que creemos. ¿Habrá alguna persona, alguna familia que nos visite por primera vez el día de hoy? Ahí donde está, por favor, levante su mano si nos visita por primera vez. ¿Sí habrá algunas? Acá tenemos a un matrimonio, acá tenemos otra persona. ¿Habrá más personas que nos visitan por primera vez? Les pudiera pedir que se pudieran tantito sobre sus pies, por favor. Bienvenidos, qué bueno que están el día de hoy aquí. Hay algunas personas que se van a acercar a saludarlas. Qué bueno que pueden venir a recibir de la palabra de Dios. Nos llamamos Centro de Fe, Esperanza y Amor, sembrando fe donde hay duda, esperanza donde hay desaliento y amor donde hay odio. Qué bueno que pueden estar aquí y son bienvenidos a esta familia. Bien, hermanos, abran su manual en la página 63. ¿Cuántos saben que Jesús resucitó de los muertos? Amén. ¿Cuántos reconocen este acto maravilloso que Jesús resucitó? Ahora le quiero hacer una pregunta. ¿Qué diferencia ha marcado en su vida saber que Jesús resucitó? ¿Qué diferencia? Ahora, ¿cuántos tienen a lo mejor un año de convertidos? Levanten la mano. ¿Un año para acá de convertidos? ¿Quién tiene más de 5 años de convertido? ¿Más de 10 años? ¿Más de 15? ¿Más de 20? ¿Más de 50? ¿Habrá alguien? Ahora, ¿usted recuerda cómo era su vida antes de conocer a Jesús? ¿Sí recuerda su vida? ¿Recuerda las malas decisiones que tomaba sin conocer a Jesús? Demasiadas, dice el hermano. ¿Cuántas veces no caímos por nuestras consecuencias de nuestras decisiones al no conocer a Jesús? Ahora, el encontrar este acto maravilloso con Jesús ha hecho que cambie miles de vidas. Miles de vidas. Y el día de hoy vamos a estar viendo cómo a lo largo del tiempo hay miles de vidas transformadas por este acto de la resurrección. Y cómo también en el Antiguo Testamento encontramos pasajes que ya nos hablaban y nos decían que Jesús iba a resucitar y que nosotros un día vamos a resucitar. Abra su Biblia, Primera de Corintios 15. Vamos a estar basándonos en este pasaje y vamos a estar viendo a la vez nuestro manual en este tema de respecto a la resurrección. Primera de Corintios 15. Amén. Vamos a dar lectura a los primeros 2 versículos. Bueno, vamos a leer el primer versículo todos juntos. ¿Está listo? ¿Sí? A la de 3. 1, 2, 3. Además os declaro que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Amén. Dice, empieza el apóstol Pablo a dirigirse a esta iglesia en Corinto. Ahora recordemos
que la iglesia en Corinto era una iglesia que tenía muchos dones, tenía muchos talentos. Podemos ver una iglesia ferviente, pero también tenía muchos errores doctrinales. El apóstol Pablo se encargó muchas veces de corregir a esta iglesia en ciertos errores. Por decir, cuando vimos respecto a la Santa Cena, veíamos cómo el apóstol Pablo les decía la forma en que tenían que tomar la Santa Cena. Cuando algunos temas en las lenguas, algunos temas en el amor, las profecías, todos estos temas, la carta a los Corintios está llena de temas doctrinales. El día de hoy es un capítulo muy enriquecedor sobre la resurrección. ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Qué pasa con nuestros cuerpos? ¿Qué pasa cuando nosotros un día, la palabra dice los que duermen? ¿Qué pasa cuando un día vamos a dormir y hasta que Dios quiera despertarnos? Este capítulo está lleno de esto. Entonces, pero en ese tiempo había mucha enseñanza de los griegos. Había demasiada enseñanza y referencias hacia pensadores griegos que estaban invadiendo esta iglesia. Los pensadores griegos decían que nuestro cuerpo es inmundo y que solamente se debía basar en el alma y en el pensamiento. Al ellos decir que nuestro cuerpo iba a resucitar, estaba chocando. Entonces se empezó a infundir esta enseñanza en la iglesia y las personas en Corinto estaban dudando si nosotros como cuerpo terrenal un día también íbamos a resucitar. Había ese pensamiento de duda y el apóstol Pablo empieza este capítulo diciendo, otra vez vamos ahí al capítulo 15. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Siguiente versículo dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Mira, el apóstol Pablo empieza diciendo, esta palabra del evangelio que yo les he predicado, el evangelio lleva consigo toda una secuencia de la vida de Jesús. Si usted pudiera definir la palabra evangelio, ¿cómo la puede definir? Buenas nuevas, ¿qué más? Salvación, ¿qué más? Palabra de vida. ¿Cómo pudiera definir? Vida eterna, redención. Bueno, la palabra evangelio es una palabra llena de todo lo que Jesús hizo estando aquí en la tierra y estando en el cielo. Y en el versículo 3 podemos ver una definición corta de lo que significa la palabra evangelio. Vamos al versículo 3. Dice, porque primeramente os he enseñado que asimismo recibí, y aquí vemos que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Siguiente. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La palabra evangelio se resume en que Jesús vino a la tierra, nació de una virgen, Él pasó por el sufrimiento, fue muerto en latigazos tal cual como las profecías lo habían dicho, estuvo en una cruz donde solo los ladrones estaban, fue clavado, quitó hasta la última gota de su sangre, tuvo una corona de espinas, fue sepultado y resucitó después de 3 días y ascendió al cielo. Todo esto que Jesús vino a hacer es la palabra evangelio. Y todo esto se resume en la vida de Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo le empieza a predicar a la iglesia: si ustedes guardan estas palabras que yo les he enseñado, ustedes pudieran recibir vida eterna. Y luego dice una palabra interesante, dice, si no creísteis en vano. ¿Qué quiere decir? Que si tú no guardas lo que en la palabra de Dios nos enseña,
de nada sirve que creas. Y sabe, muchas veces nosotros nos parecemos a la iglesia de Corinto. A lo mejor no en este tema de la resurrección, porque tenemos la fe y confianza que Jesús resucitó y que un día nosotros resucitaremos. Pero sí en que a veces no hacemos conforme a lo que creemos. Porque demostramos con nuestras acciones y nuestros actos otra cosa que decimos. Y es muy interesante reconocer cómo nosotros, y a la luz de la palabra, nos hace ver nuestros errores, nos hace ver las cosas en que fallamos, nos hace ver las cosas en que estamos mal. Entonces vamos a nuestro primer párrafo ahí en el manual. Dice, el tema de la resurrección es determinante en el ejercicio de nuestra fe, siendo que es parte integral de la esperanza contemplada para la vida eterna y ofrecida, avalada y garantizada por la resurrección de Jesús, nuestro Salvador. Ahora, ¿cómo pensaríamos que una iglesia cristiana estuviera dudando acerca de que Jesús resucitó? Que estuviera dudando acerca de que hay vida después de la muerte. Ahora, en esos momentos, incluso el pueblo de Israel, cuando Jesús murió, muchos pensaron, es solo un profeta más. Muchos pensaron, fue un hombre bueno nada más. Y había mucha duda en su pensamiento porque ellos esperaban un libertador que fuera inmediato. Esperaban que a través de que la venida de Jesús ya ellos no iban a sufrir porque esperaban ese libertador. Al enterarse que Jesús murió, hubo cierta desilusión. Y aun cuando Jesús resucitó, muchos no le creían. Es más, sus mismos discípulos no creían al principio. ¿Recuerda este pasaje donde hubo uno de los discípulos, ¿cómo se llamaba?, que dudó de Jesús? ¿Alguien se acuerda? Tomás. Y que se puso enfrente de Jesús y Jesús le dice, mira Tomás, mira mis manos. Y que Tomás pudiera ver el hueco en sus manos donde estaban los clavos. Y a partir de ese momento Tomás creyó porque lo vio. Pero ahí viene una promesa para todos nosotros, porque dice, bienaventurados los que no le vieron y creyeron. Le hago una pregunta, hermano, ¿usted cree en Jesús? Bienaventurado. Porque la palabra nos dice, ahorita no hemos visto a Jesús. Y yo creo que nadie en esta tierra podrá verle. Pero imagina el momento en que estaremos cara a cara con Él. Será un momento donde podríamos temblar o no sé qué sentimientos tendríamos al encontrarnos con aquel que pagó todas nuestras deudas, que pagó todas nuestras iniquidades. Vamos al segundo párrafo de nuestro manual. Dice, Dios en su infinita misericordia. Para los que tienen ahí su manual del alumno, hay ciertas rayitas que llenar. Entonces la primera línea para llenar en su manual es Dios en su infinita, es la palabra para llenar. Dios en su infinita misericordia, a través de su revelación registrada en la Biblia, nos anticipó la realidad de y ahí hay otra línea, de la resurrección. Lo voy a volver a leer, dice, a través de su revelación registrada en la Biblia, nos anticipó la realidad de la resurrección. Y vamos a ver ciertos ejemplos de personas en el Antiguo Testamento que ellos ya habían apuntado a Jesús y saber que un día iban a resucitar. El primero de ellos es Job. Si quieren abrir su Biblia en Job 19, 25 al 27. Job 19, 25 y 27. Le voy a dar lectura, dice.
Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, el cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro. Lo voy a leer otra vez. Dice, el cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Miren, hermanos, hoy tenemos un cuerpo que está lleno de imperfecciones, de debilidades, ¿no? Y conforme vamos creciendo, el cuerpo se va debilitando. La palabra dice que vamos creciendo y nuestro cuerpo se va debilitando, pero nuestro espíritu se va haciendo más fuerte. Claro, estando cerca de la palabra de Dios. ¿Cuántos se miran al espejo y empiezan a ver algunas arruguitas? ¿Sí? ¿No? ¿O cuántos se levantan de su cama y ven que las rodillas ya no reaccionan igual? O que empieza a tronar todo, ¿no? Así como se levanta y empieza a tronar la espalda. O a cierta edad, por decir algo que yo estoy viviendo ahora, que ya cumplí 30 años, es de que ya no puedo cenar fuerte, ya necesito mi omeprazol y mi Riopan. Porque el cuerpo se está desgastando. Ahora, dentro de toda esta vida vamos a ver cómo nuestro cuerpo se va a ir desgastando. Se nos van a hacer arrugas, algunos se nos va a deformar el cuerpo a como lo teníamos, etcétera. Va a haber muchas cosas. Pero un día, dice la palabra de Dios, en el cielo no va a haber más tristeza, no va a haber más dolor. Usted ya no va a sufrir por la enfermedad que está pasando hoy. Las personas que sufren de alguna discapacidad, no va a haber más discapacidad en el cielo. Las personas que a lo mejor no tienen una pierna, no va a haber más, van a tener su pierna en el cielo. Ahora, esto es algo glorioso porque nosotros ahorita lo imaginamos. ¿Cómo será? Pues no sabemos. Un pensador que escribió varios libros se llama C.S. Lewis. Y él menciona esta frase. Dice, si alguien viera a una persona con el cuerpo resucitado, estaría tentado a adorarle. Imagínese esto, que si nosotros pudiéramos ver a cualquiera de nosotros con un cuerpo resucitado, estaríamos tentados a adorarle. ¿Por qué? Es algo glorioso. Porque dice que vamos a ser semejantes a Jesús, vamos a tener algo de su gloria. Y esto es algo que no logro en mi propia imaginación poder descifrar, pero es algo que me llena totalmente de esperanza. El saber que lo que está pasando en este momento es pasajero. El saber que nuestra tribulación es momentánea. El saber que todas las cosas que le preocupan hoy en día, un día ya no se va a preocupar por absolutamente nada. Y eso es glorioso. Eso es glorioso porque nos cambia la perspectiva de nuestro futuro. Porque nos cambia el saber que lo que viene adelante no debe de preocupar. ¿Por qué? Porque esto es momentáneo. Y un día vamos a estar arriba, adorando todo el tiempo a Jesús. Y sin nada de sufrimiento. El siguiente que vemos, personaje que vio que sabía esto, era la oración de David. Lo voy a leer. Dice, en cuanto a mí veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Otra de las palabras a escribir en su manual es esta: estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. El hablar de David me llama demasiado la atención porque era un hombre que la palabra dice conforme al corazón de Dios, pero también tuvo sus defectos, sus debilidades, también tuvo su ansiedad, su preocupación. Imagine que David, estando rodeado de todos sus enemigos, estando rodeado de los enemigos que querían matarlo, y imagine un campamento donde está David y que alrededor están todas las personas que quieran matarle. Le pregunto a usted, ¿dormiría?
pudiera dormir sabiendo que hay personas que la van a matar? Yo creo que nadie pudiéramos dormir pensando, si nosotros ahora, ¿no?, que estamos en la casa, escuchamos ya cohetes y decimos balazos, ¿no? Y ya empezó esto. Imagínese David, que en cualquier momento le podían quitar la vida. Y aún en ese momento donde podríamos pensar sufrimiento y debilidad, él escribe este salmo: en paz me acostaré y asimismo dormiré. ¿Porque qué? Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Qué enseñanza para nosotros? Que a veces sufrimos por cosas pequeñas y que nos da la respuesta la Biblia al encontrar que nada de lo que hay alrededor puede quitar su paz. Nada de lo que está por venir puede quitar su paz, porque dice: solo tú me haces vivir confiado. Hermano, hermana, y si hay alguien que nos visita por primera vez, este es el mensaje de salvación. Solamente Jesús puede hacerlo vivir confiado. Las dudas en este mundo y los problemas de este mundo pasarán. Todo pasará, dice la palabra. Pero Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y esa es nuestra esperanza. Eso es lo que nos llena de vida para avanzar. Eso es lo que lo llena de vida para despertar y venir el día de hoy a seguir aprendiendo de Jesús, a seguir aprendiendo de la palabra. Vamos al tercer párrafo. Dice: en el Nuevo Testamento son muchas las referencias sobre la resurrección. Sin embargo, las más valiosas surgieron de los labios del Señor Jesucristo. Por ejemplo, Jesús les dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús mismo dijo, y estas palabras tan gloriosas: yo soy, porque Él se refiere a muchas palabras como el yo soy el pan, yo soy el camino, yo soy el agua. El gran pastor, ¿cuántas veces no se refiere con esas palabras? Pero qué increíble pensar, dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto. ¿Qué quiere decir esto? Que un día vamos a morir todos. Pero aunque esté muerto, usted va a vivir. ¿Por qué? Porque hemos creído en el Hijo, hemos creído en Jesús. Dice también: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Qué increíble, qué verdad. Dice: los que hicieron lo bueno, ¿a dónde saldrán? Resurrección de vida. Y los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Ahora, si se graba en nosotros estas palabras, podría cambiar nuestra forma de vivir. Porque mire, nosotros tenemos, cuando nacemos, una moral escrita en nosotros. O sea, sabemos diferenciar el bien y el mal, ¿sí o no? O sea, desde niños sabemos que matar está mal, que robar es malo. Cuando vamos creciendo entendemos otras cosas, por decir, pasarse un rojo está mal, o cosas así que vemos en la moral. Exactamente, honrar a nuestros padres, todo esto lo entendemos, pero sabe, cuando conocemos a Jesús, dice que su ley está escrita en nosotros, que su ley se imprime en nosotros. Y ahora no solamente es de que sí sé las cosas y sé lo que está mal, sino que ahora nos duele el hacer el mal. Y eso es lo que nos regresa a los pies de Jesús todos los días. Porque todos los días podemos fallarle, pero dice su palabra: sus misericordias son nuevas. A mí me gusta decir a los jóvenes: miren, hoy Dios les regaló un kit de misericordias. Y todas las va a usar. Toda la misericordia de Dios la va a usar, porque su misericordia es buena. Pero va a haber un día
donde no habrá más misericordia, sino justicia. Porque si entendemos en un Dios que es perfecto, Él va a hacer justicia. Y va a haber un día donde todos nos vamos a enfrentar a este juicio y donde podemos ser aprobados solamente a través del Hijo Jesús, solamente a través de Él. Entonces vamos al último párrafo de esta página del manual. Dice: el apóstol Pablo también pone especial énfasis en el tema de la resurrección. Dice Primera Tesalonicenses 4:16, si puede buscarlo ahí en su Biblia. ¿Ya lo tiene? Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, ¿qué? Resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice el manual, ahí hay otra cita: así también en la resurrección de los muertos se cierra en corrupción, resucitarán en incorrupción, se siembran deshonra, resucitarán en gloria, se siembra en debilidad, resucitará en poder. Y este versículo lo vamos a ver más adelante, ya que vayamos avanzando en 1 Corintios 15. Ahora regrese en su Biblia a 1 Corintios 15. Nos quedamos en el versículo 4. ¿Ya tiene 1 Corintios 15? Ok. Entonces nos quedamos en el versículo 4 acerca de lo que significa el Evangelio y cómo, conforme a las Escrituras, se ha cumplido cada una de las palabras de Jesús. Ahora, sin la resurrección, nada de la vida cristiana tendría sentido. Estaríamos aquí en vano, lo dice el apóstol Pablo. Jesús vino a marcar la historia en el mundo, que tal es así que hoy aprendemos que hay un antes de Cristo y un después de Cristo. Este es el hecho más grande en la historia. Es el hecho que aún los que no creen en Jesús en la escuela aprenden y ponen año 2023 después de Cristo. Y sabe, este es un hecho innegable que aún la ciencia ya ha podido comprobar. Y es algo que aprendemos. Entonces, en el versículo 5, a partir del versículo 5, vamos a ver cómo la resurrección de Jesús ha transformado muchas vidas. Vaya ahí a su vista, al versículo 5, y dice: y que apareció a Cefas. ¿Quién era Cefas? Pedro. Pedro era Cefas. Ahora, ¿qué cambio tuvo Pedro en su vida? ¿Se acuerda cuando empezó a conocer a Jesús y era arrebatado, corajudo? Cuando llegó, ¿se acuerda de esta parte cuando llegan los soldados romanos a agarrar a Jesús y Pedro saca la espada y mocha la oreja? Y ¿cómo era? Ahora, muchos pueden ser como Pedro, ¿no? Arrebatados, que nada más los prenden tantito y impulsivos. Pero después ahora también vemos antes que Pedro negó a Jesús. Primero le dijo: mira, no, Jesús, yo te voy a acompañar hasta la muerte. Sí, como esos amigos que a lo mejor tenemos, no, yo voy a estar ahí contigo, y le pasa algo malo y ¿dónde están? Se fueron. Y así era Pedro. No, yo voy a estar contigo hasta la muerte. Y luego le dijeron: ¿tú conoces a este hombre? No lo he visto. Ahora, ¿qué pasó? Porque después de Pedro, después de esto, o sea, de que pasó todo lo de Jesús, vemos a un Pedro predicando en Hechos. Y vemos a un Pedro predicando con denuedo y con autoridad. Lo que más me sorprende es que los discípulos, la Biblia los llama del vulgo. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos de ellos no sabían ni siquiera escribir, no sabían ni siquiera leer, y la gente los menospreciaba por esto. Pero en este mensaje en Hechos, Pedro dice que en su primer mensaje, ¿cuántas almas se convirtieron? ¿Cuántas? 3,000 o 5,000.
¿Quién da más? En su primer mensaje, 5,000 personas. Y en su segundo mensaje, 3,000, o sea, más de 7,000 personas con tan solo 2 mensajes en la vida de Pedro. Ahora, ¿qué pasó para que Pedro pudiera convertirse de esta manera? Vio a Jesús resucitado. Jesús se le presenta después de haber resucitado. Y Pedro, después de todo de haber negado a Jesús, dice: mejor me voy a regresar al trabajo donde estaba. Y se va a ser pescador otra vez. Y ahí mismo vuelve a llegar Jesús. Y le habla, dice la palabra que se echó a nadar hasta ver a Jesús. Y Jesús ya le tenía listo el desayuno. Y dentro de esta conversación le dice Jesús: Pedro, ¿me amas? Qué impresionante que el que pudo haber sido el amigo o sea, Jesús siendo el ofendido, fue el que vino a servirle la mesa. Ese es Jesús. Ese es Jesús, el que nosotros, ofendiéndolo a Él viene a servirnos la mesa. Y esto es lo que hace que cambie toda nuestra vida, así como lo vemos en Pedro. Y dice: y después se le apareció a los 12, recordando este capítulo con Tomás, donde de repente apareció. Y lo dice: después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Ahora, estos son hechos innegables, porque podríamos decir: se le apareció a una persona. Bueno, podríamos preguntar, pero más de 500 a la vez que testificaron que Jesús apareció. Dice: de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Pablo diciendo lo que ¿no me crees? Ve a preguntarle a estos 500 que lo vieron. Y ellos te darán testimonio de que sí resucitó. Dice: después apareció a Jacobo. ¿Quién era Jacobo? Medio hermano de Jesús. Jacobo era medio hermano de Jesús. Entonces es interesante. Jacobo después escribe la carta de Santiago, porque Santiago es la traducción de Jacobo. Entonces, qué interesante que Jacobo, siendo su hermano, antes en toda su vida, pues no creía que Jesús iba a ser libertador. Ahora pónganse tantito en los pies de Jacobo. ¿Estimaría a alguien así dentro de su familia con sus hermanos? O sea, por decir, un ejemplo, si yo crezco con Isaí, en este ejemplo que es mi hermano, y yo puedo verle todos los días, y que Isaí me decía: un día voy a libertar, ¿no? Ya, hombre, siéntate así. Sí, está bueno, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque es una convivencia que tenemos diaria, el cual podríamos menospreciar. Jacobo convivió con Jesús pues toda su vida. Y él no creía del todo en Jesús. O sea, él no creía lo que Jesús iba a hacer. ¿Cómo cambió y cómo se transformó esto de decir: sí, voy a dar todo por quien fue mi hermano? Pues porque vio a Jesús resucitado. Transformó todo al grado de que ahora hasta en la Biblia está plasmada una carta de Santiago. Y podemos aprender cómo es que Jesús transforma las vidas. Dice: después a todos los apóstoles. Y por último, el capítulo 8 dice: y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Ahora imagínense esto. Conocemos la vida de Pablo. Él perseguía a cristianos. En Hechos encontramos esta historia de Esteban, donde Esteban estaba predicando, y que el ministerio de Esteban duró muy poco, una predicación, porque al terminar la predicación ya estaban listos con las piedras. Entonces imagínense que al final estaban listos para matar a Esteban después de haber predicado, y que atrás de todos ellos había un niño que le estaban dejando las ropas. Y ese niño era el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo vio cómo empezaron a matar a Esteban por predicar de Jesús. A partir de ahí, el apóstol Pablo empezó a ser un perseguidor contra la iglesia. Y empezó a matar cristianos. A todo aquel que predicara de Jesús resucitado,
empezó a perseguirle y a matarle. ¿Qué pasó para que cambiara este pensamiento en Pablo? Ahora, esto haciendo un paréntesis aquí, esto, hermanos, nos da la seguridad que Jesús puede transformar cualquier vida. Miren, todos tenemos familiares, todos tenemos personas cercanas que las vemos y pudiéramos pensar, ¿cómo se va a transformar este tipo, no? O sea, ¿cómo Dios va a cambiar esta vida? Y todos conocemos personas así, pero para Jesús no hay nada imposible. Y Él puede transformar la vida de quien sea. El ejemplo lo tenemos clarísimo. Alguien mismo que mató cristianos, que después dice, miren, yo ni siquiera soy digno de llamarme apóstol, pero por la misericordia de Jesús, aquí estoy. Y escribir casi todo el Nuevo Testamento solamente Él. Y predicar a muchas ciudades. Entonces dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Imagínense que Pablo iba en su camino a matar cristianos y de repente dice que una luz se mostró frente a él. Y que Pablo le dijo, ¿quién eres? Y le dice, yo soy Jesús, el que tú persigues. A partir de ahí, cambió toda la vida del apóstol Pablo. Imagínense a los discípulos que en algún momento se estaban escondiendo de Pablo porque los iba a matar. Y que de repente les dice, tengo un nuevo compañero para ustedes. ¿Quién? Pablo. ¿Cómo Pablo? ¿Cuántas veces no me ha querido matar? Y ahora que iba a convivir con ellos, ahora iba, y todo esto es algo impresionante para nosotros. ¿Por qué? Porque vemos cómo Jesús es el único que transforma vidas y cómo ellos también aceptaron a Pablo, porque pudieron haber dudado, ay, no sé si en verdad te cambió. Pero viendo el testimonio de Pablo, vemos lo que Dios hizo con él. Y hasta él fue la última persona en la tierra que pudo ver a Jesús. Él fue la última persona. Y dice que ni siquiera pudo verlo como es porque vio una luz brillante que lo dejó ciego. Pero escuchó, yo soy Jesús al que tú persigues. Yo soy Jesús al que tú persigues. Y eso transformó toda su vida. Versículo 11 dice, porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si predica Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Vamos a hacer una pausa aquí. Dice, porque si Cristo, o sea, ¿cómo es posible que sigan creyendo que no hay resurrección de los muertos? Ahora, a lo largo del tiempo, a la iglesia se han metido muchas modas, hermanos. Y modas que solamente dañan a la iglesia. Hemos visto demasiadas cosas, argumentos o cosas que se quieren invadir en la iglesia, de lo cual muchas no son sanas. Por decir, yo recuerdo alguna vez, ¿alguien se acuerda de esta famosa risa santa? ¿De esta moda de la risa santa? ¿Sí se acuerda alguien? Bueno, hubo un momento donde en la iglesia se metió esta moda de la risa santa y donde todos empezaban a reír. ¿Y por qué? Y empezó este movimiento en muchas iglesias. Pues habla la Biblia acerca de que nuestro gozo no lo vamos a entender. Pero este era un movimiento donde los decían, empiecen a reírse. Y esto era una confusión a la iglesia porque decían, ¿cómo? O sea, ¿cómo está pasando esto? Eso era algo que se estaba forzando a la iglesia. Entonces, cosas como estas, a lo largo del tiempo han pasado siempre cosas que no son buenas para la iglesia. Y que en este momento en Corinto estaba este tema, donde terminas,
tu muerte y ahí se acaba todo. Y ellos no entendían cómo es que la resurrección de muertos iba a pasar. Entonces le dice el versículo 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo resucitó, en vana entonces es nuestra predicación, en vana es también vuestra fe. Dice, si Cristo no resucitó, miren hermanos, estaríamos perdiendo el tiempo aquí. En vano sería que predicáramos si Cristo no hubiera resucitado. Si Cristo no hubiera resucitado, en vano se levantó hoy tempranito, se bañó, se arregló y se vino. Pero ¿sabes qué es lo glorioso? Que Cristo ha resucitado. Que Él se levantó de los muertos. Que Él ha cambiado todo en este mundo. Y que nos despertamos hoy con una nueva esperanza. Dice el versículo 15, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Vamos a hacer una pausa aquí, vamos a leer el manual. En la página 64 dice, una prueba contundente sobre la importancia y realidad de la resurrección es Jesucristo mismo. Jesús se presentó vivo después de su muerte y resurrección con muchas pruebas indubitables. Jesús apareció resucitado a muchos creyentes en diversos lugares, y esto es lo que estábamos viendo. De manera que la resurrección es el resultado del poder maravilloso de Dios, con la cual Jesús obtuvo, y ahí es la otra palabra para los que están llenando, la victoria sobre el pecado y la muerte. Dice en 1 Corintios, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, creemos por tanto que la resurrección de los creyentes ocurrirá cuando el Señor Jesús venga a levantar a su iglesia en el arrebatamiento. Esta resurrección se conoce como la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. Dice también, cabe señalar aquí que la resurrección como tal será universal. ¿Qué quiere decir esto? Que todos vamos a pasar por ahí. Será universal, pero no todos irán a vida eterna. Los justos resucitarán a vida eterna, pero los impíos a condenación eterna. Es decir, todos serán resucitados, pero no todos al mismo tiempo. Leíamos esta palabra, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación, al lago del fuego. Dice, en cuanto a las preguntas que el apóstol Pablo hace en su primera carta a los Corintios, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Hermano, ¿usted se ha imaginado su cuerpo cuando resucite? ¿No se ha imaginado? A ver, imagínese su cuerpo cuando resucite. Ahora me impresiona que hay miles de productos para la belleza, ¿no? Cremas, operaciones, botox, todas estas cosas para la belleza, ¿no? Y que se gasta mucho dinero en todos estos productos, pero cuando nuestro cuerpo esté resucitado no va a necesitar absolutamente nada, ni gimnasio, hermanos, nada. ¿Por qué? Porque Dios está preparando nuestro cuerpo para poder estar allá todo el tiempo adorando y agradando al Señor. Y será glorioso, será lleno de vida, será impresionante, porque ni siquiera vamos a poder entender cómo va a ser esto. Pero esa es nuestra esperanza. Dice, entendemos que será una resurrección corporal sostenida por la resurrección de Jesús, pues Él demostró a sus discípulos que era un cuerpo de carne y hueso. Sin embargo, ese nuevo cuerpo
es resultado de una transformación extraordinaria que el apóstol explica en el mismo capítulo. Entonces sigamos con nuestra lectura en el capítulo 15. ¿Qué versículo nos quedamos? Versículo 17. Dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es en vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Imagínense esto, Pablo les está diciendo a la iglesia, mira, si no crees en este tema, serías los más dignos de dar lástima a todo el mundo. ¿Por qué? Pues estarías negando lo que tú estás predicando. Los más dignos de dar lástima a todo el mundo. Alguien escribió, un escritor se llama Thomas Brooks, y escribió esta frase, dice, en la tierra hay muchos ateos, en el infierno ninguno. ¿Sabe? Para entender esta frase podemos ver muchas personas aquí en la tierra que se dicen ser ateos, pero cuando resucitemos se van a dar cuenta de la verdad. Se van a dar cuenta que todo lo que pensaban no era como pensaban. Que tal vez las dudas que teníamos o que tenemos en un momento donde resucitaremos, se va a disipar todas las dudas. ¿Por qué? Porque todo será más claro. Me gusta este pasaje de la Biblia donde dice, hoy ves a Jesús como si fuera un espejo y en oscuridad. ¿Alguien se ha visto en un espejo con poca luz? Pues no, ni siquiera puedes ver tu imagen. O sea, no puedes saber, no te puedes peinar bien, no puedes verte bien. ¿Por qué? Dice, ahora sí nosotros estamos viendo a Jesús. O sea, como si lo viéramos en un espejo donde hay oscuridad. Pero va a haber un día donde lo vamos a ver con claridad. Y donde ya vamos a poder verlo cara a cara. Y ese día será cuando resucitaremos con Él. Dice que Él va a venir con voz de trompeta y va a estar en las nubes esperándonos. A los que, si nos toca ya que estemos durmiendo, pues nos va a levantar. Y si todavía estamos vivos, pues también nos va a levantar entre las nubes. Y todo este tema es muy especial que lo estudiemos, porque son temas específicos a la escatología. ¿Qué quiere decir esto? El estudio de los tiempos finales, donde acerca del arrebatamiento, donde acerca del juicio final, donde van a venir las copas, los caballos, todo esto que nos muestra acerca de los tiempos finales. Bueno, cuando Jesús venga a arrebatar a su iglesia, nosotros vamos a resucitar con Él y vamos a estar con Él. Y vamos a terminar aquí el manual. Dice, el cuerpo natural que muere es susceptible a la descomposición, ya que forma parte de un mundo de corrupción. Pero el cuerpo resucitado es imperecedero y no sufre los efectos de la desintegración. Esta es la palabra para escribir, desintegración. También afirma que el cuerpo que se sepulta es caracterizado por la deshonra o humillación, pero el cuerpo resucitado goza de brillantez de luz o gloria. Luego recarga sobre la idea que el cuerpo mortal es débil, enfermizo, endeble. ¿Qué quiere decir endeble? Que tiene poca resistencia, que no se puede sostener. Pero el cuerpo resucitado se caracteriza por una fuerza sobrenatural. También menciona que el cuerpo físico o natural sufre todas las limitaciones de lo mortal, por tanto su vitalidad es pasajera y restringida. Y ya en el último párrafo dice, finalmente, considerando la venida del Señor por los suyos, y que no todos los justos morirán, sino que muchos estarán vivos, entonces estos serán transformados en cuerpos gloriosos, incorruptibles e inmortales. Así ellos también experimentarán de la libertad de la corrupción a la que está sometida el cuerpo natural.
Miren, vamos a terminar con estos versículos ahí en Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15. Vamos hasta el versículo 42. Primera de Corintios 15, 42. Dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Veamos esto con más detenimiento. Dice la palabra de Dios que ahora nuestro cuerpo, haciendo alusión a nuestro cuerpo mortal, se siembra en incorrupción. O sea, nuestro cuerpo está lleno de incorrupción, pero un día resucitará en gloria, resucitará en poder. Y esto nos habla de que todo esto, como lo hemos mencionado, es pasajero, donde no sufriremos más por lo que estamos sufriendo hoy. Ahora le quiero hacer una pregunta para terminar. ¿Cómo se supone que nosotros como cristianos debemos vivir ahora que creemos que Jesús ha resucitado? ¿Cómo se supone que nuestra vida debe hablar y testificar de Jesús ahora que sabemos de la resurrección? Como hemos visto, ha transformado muchas vidas. Y por eso les hacía esta pregunta. ¿Se acuerda de su vida antes de conocer a Jesús? ¿Se acuerda de cómo era usted antes de conocer a Jesús? Porque ahora, al conocer este testimonio tan grande, que Jesús vino y se hizo hombre, que Jesús vino y sufrió como usted y como yo, y que sufrió una muerte, la muerte más cruel en el mundo, y que sufrió como ningún otro, pero que Jesús lo resucitó. Sabiendo esto ahora en nuestra vida, cambia nuestra perspectiva del futuro y nos hace vivir con una esperanza. Mire, esta es la diferencia entre el cristianismo y todas las religiones. Esta es la diferencia. ¿Por qué? Todas las religiones te dan consejos para ser buena persona. Todas las religiones te dan un sistema para que tú puedas ser buena persona. El evangelio no. El evangelio te dice, tú eres malo. Tú eres mentiroso. Tú eres engañador. Tú me has dado la espalda. Eso es lo que nos dice el evangelio. Pero ¿sabe qué nos dice? A pesar de todo eso, yo he pagado todas tus deudas. Yo he pagado todos tus pecados. Yo he pagado todo. Y eso es lo enriquecedor del evangelio, que no merecemos, hermanos. No merecemos este amor tan grande que Jesús ha dado por nosotros. No merecemos lo que Jesús ha hecho, esa obra que ha hecho por nosotros. Imagínese este momento. Está usted frente a Dios, y donde Dios lo va a ver, y está usted frente a este juicio, y que estamos nerviosos para saber si somos aceptos ante Dios, pero que Dios pueda ver a cada uno de nosotros y que te diga, mira, te acepto, pero no porque te veo a ti, sino porque veo a Jesús en ti. Siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y que le diga a Dios, entra al paraíso. ¿Pero por qué? No es por nosotros, no es por nuestras obras, no es por lo que vamos a hacer, es porque Jesús ha pagado todo. Y en Jesús entendemos que en la vida eterna vamos a resucitar y que vamos a hacer con nuestro cuerpo glorificado
Y todo gracias a lo que un hombre hizo por millones de personas. Y en eso se resume la resurrección. Que lo que un día Jesús hizo, nosotros vamos a estar. Bueno, creo que hay muchas dudas acerca de la incineración. Pero mira, hermano, hay personas que ni siquiera pudieron tener voluntad de decidir esto. Ni siquiera, ya muertos, pues no tiene esa decisión. Entendemos que es una persona que creyó en Jesús. A pesar de todo, va a estar con Jesús, porque no tiene la decisión en esto. Entonces, a través de esto podríamos tener algunas dudas acerca de las cosas que pueden pasar después de la muerte. Pero yo quisiera que pudiera tener esta paz en su corazón y que podamos guardarnos las promesas de Dios, porque dice, si crees en el Hijo, tú serás salvo. Y que a lo largo de nuestra vida pueda haber eso en nuestro corazón, tener la certeza que creímos en Jesús. Y que eso hace cambiar nuestra forma de vivir, y eso es suficiente para ser aceptos ante Dios. Bien, voy a dejar este lugar al pastor.